Otro viernes de videoblog donde vamos a hablar de una mujer de la cual podemos aprender muchísimo, a pesar de que no se menciona tanto en la Biblia sobre, digamos, su historia, no tenemos tantos detalles, pero lo que tenemos es más que suficiente para aprender de ella. Su nombre fue Ana, y estoy segura que si no la conoces muy bien, al menos has escuchado hablar de ella. Ana, la mujer que oró y oró insistentemente delante de Dios para que le concediera un hijo que llegó a ser un hombre importante en la historia del pueblo de Israel, un hombre obediente a Dios, el profeta Samuel. La historia de Ana aparece en los primeros capítulos del libro de primero de Samuel. Y no voy a leerlo todo porque no tenemos tiempo, pero quiero concentrarme hoy en esta idea que es la que quiero que te lleves. Ana entendió que los hijos son de Dios. Los hijos son de Dios. Esta semana en el artículo del miércoles hablamos de cómo el tiempo pasa tan rápido, ¿verdad? Y especialmente nos damos cuenta de eso en la vida de nuestros hijos. Bueno, hoy quiero que reflexionemos en que los hijos son de Dios. Ana había orado, como dije al principio, y el Señor le concedió su deseo, le dio un hijo. Pero mira lo que dice en el capítulo 1 de primero de Samuel. Ana tomó esta decisión y le dijo a su esposo: no iré al templo a ofrecer sus sacrificios al Señor hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Una vez leí en un libro de Barbara Johnson esta frase que nunca se me ha olvidado, e incluso te comento que cuando la leí yo no tenía hijos. Ella decía: los hijos son un préstamo que Dios nos hace por un lapso de tiempo de 18 a 20 años. Y es verdad, tal vez tú puedas discrepar pensando que una vez que tenemos hijos los tenemos para toda la vida, lo cual también es verdad. Pero la ventana de tiempo que tú y yo tenemos, el espacio que tenemos para en realidad marcar la vida de nuestros hijos, para sembrar en ellos, para estar con ellos así todo el tiempo, son esos primeros años, esos 18 o 20 años que a veces nos parece mucho, pero que nos damos cuenta en realidad vuelan. Y tenemos que entenderlo, son un préstamo que Dios nos hace. Ana era una mujer que anhelaba un hijo más que cualquier otra cosa en la vida, sin adentrarnos mucho en el marco histórico porque no tenemos tiempo. Recuerda que en la época en que Ana vivió, eso era lo que más valor le daba a una mujer, los hijos que tuviera. ¿Cómo es posible entonces, se pregunta uno, que esta mujer, al haber tenido por fin el deseo de su corazón, eso que ella anhelaba tanto, pudiera decirle: bueno, lo voy a tener, pero si Dios me lo da, yo voy a tenerlo solamente conmigo un poquito de tiempo y después se lo voy a entregar a Dios para que Él le sirva? Nuestro contexto actual es diferente y tal vez, estoy casi segura que a la mayoría de nosotros Dios no nos va a pedir que entreguemos nuestros hijos y vayamos a una iglesia y los dejemos en manos de un pastor. Pero la idea fundamental es la misma, no importa en qué tiempo estemos viviendo, en qué lugar del mundo. Ana entendió que su hijo era de Dios y ella se lo dedicó a él. Muchas de nosotras cuando tenemos nuestros hijos en nuestras iglesias pues hacemos un servicio especial y se lo dedicamos al Señor. Pero muchas veces detrás de todo eso lo que estamos pensando más bien a veces es la bendición de Dios, pero quizás no entendamos todo lo que encierra el dedicarle un hijo a Dios. El dedicarle un hijo a Dios es decir, saber que no es propiedad mía, que cuando Dios creó a esa persona, cuando la puso en mi vientre, ya Él tenía un plan para la vida de esa persona, que sí es mi hijo biológicamente, pero que le pertenece a Dios. Tú y yo, mamá que me estás viendo, o futura mamá que me estás viendo, quizás eres tía, no sé, cualquier relación que puedas tener, tienes que entender esto. Nosotros como seres humanos somos instrumentos, pero no somos dueños de otras personas. Y eso es bueno que lo entendamos para no volvernos madres posesivas, para que no nos interpongamos en los planes que Dios tenga para la vida de nuestros hijos. Ana entendió eso. El hijo era el deseo más grande de su corazón, pero aún así seguía siendo propiedad de Dios, porque Él es el autor de la vida. La segunda cosa que quiero que entendamos es que nuestra misión como madres es criar a nuestros hijos, educarlos en la palabra, enseñarles los principios que Dios establece, pero tenemos que entender que no hay nada, y escúchame bien, quiero que te lleves esta verdad, no hay nada que tú y yo podamos hacer
por un hijo o una hija que sea más de lo que Dios mismo puede hacer. Escucha otra vez esta verdad. No hay nada que tú y yo podamos hacer por nuestros hijos que sea mayor que lo que Dios mismo puede hacer. No hay palabras, no hay sermones que le podamos dar, no hay castigos, privaciones, etcétera. No hay disciplina, no hay nada que tú y yo podamos hacer que tenga más influencia en el corazón de tu hijo, en el corazón de mi hija, en su vida, que la acción del Espíritu Santo de Dios. No hay nada superior a eso. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué podemos hacer? Lo más importante, y que a veces decimos, bueno, lo único que me queda no es lo primero que tú y yo tenemos que hacer, es orar por nuestros hijos, es interceder delante de Dios por ellos, es clamar por sus vidas, es ponernos en la brecha como mujeres que están peleando por su familia, peleando por sus hijos. Sí tenemos que hablar con ellos, sí tenemos que disciplinarlos, pero tenemos que llegar a la comprensión, digamos, al entendimiento de que llega un punto en que ya no podemos hacer más nada y están en manos de Dios. Eso nos libera como madres, porque a veces queremos llevar cargas que no podemos, que solamente Dios las puede llevar. Y recuerda esto, el hecho de que tú tengas un hogar cristiano, que tú y tu esposo los dos sean cristianos, que lleves a tus hijos a la iglesia, que les enseñes la palabra, eso es un buen catalizador, pero no es una garantía. ¿Por qué? Porque cada persona necesita tener su propia experiencia con Dios. Nuestros hijos también tienen que aceptar a Jesucristo, nuestros hijos también tienen que pedirle a Dios que tome el control de sus vidas. Así que recuerda esa verdad, tú y yo no podemos hacer por ellos más de lo que Dios mismo puede hacer. Y la tercera cosa que quiero dejarte hoy es que recuerdes, Dios ama más a nuestros hijos que nosotras mismas. Dios ama más a nuestros hijos que nosotras mismas. Cuando mi hija mayor fue a comenzar en la escuela, yo tenía toda clase de preocupaciones, no te imaginas, todo tipo de preocupaciones, de temores. Era una serie de cambios que vendrían. Y la única cosa que me ayudó a mantenerme, yo creo que estable en ese tiempo y a soltar todos esos temores, fue pensar, Dios la ama más que yo. Dios la ama más que yo. Dios puede estar con ella todo el tiempo en cualquier lugar. Yo no puedo hacer eso. Yo soy un ser humano con limitaciones. Pensar que Dios la ama más que yo misma es lo que me ha ayudado a soportar, digamos, cuando ellos se enferman, cuando salen de la casa y yo tengo que dejarlos, digamos, allí en la escuela donde cualquier cosa pudiera suceder, cuando están viajando en un auto con otra persona, en fin, pongan en cualquier situación, incluso cuando crecen y se van a la universidad, que ya están solos, que ya son grandes, tenemos que pensar, Dios los ama más que nosotros y Él va a estar a su lado como Él lo ha prometido. Tenemos que recordar que Jesús murió en la cruz también por nuestros hijos. Y eso nos va a ayudar a poner todas las cosas en perspectiva. Recordar que Él los amó a ellos al punto de morir por ellos, de dar su vida, nos ayuda a alinear nuestras ideas, nuestras percepciones, nuestros temores, nuestros sufrimientos con el corazón de Dios y entender que Él los ama tanto, 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 que hizo ese sacrificio, como no va a hacer otras cosas más en la vida de ellos. Siempre hablamos de Ana como una mujer que fue persistente en su fe, que clamó a Dios, que le imploró hasta que Dios concedió el deseo de su corazón. Pero quiero que aprendamos a verla también como una madre desprendida, una madre que entendió hasta las últimas consecuencias que los hijos son de Dios y que no le importó el precio que tenía que pagar. Te repito, quizás Dios no te lleve a ti o no me lleve a mí al extremo que tuvo Ana, ¿verdad? De dejar completamente allí a Samuel. Pero cuando tú y yo entendamos que los hijos son de Dios, que tú y yo somos un instrumento que Él ha usado para traer esas vidas y para hacer algo, y porque Él tiene un plan con esas vidas, vamos a ser madres más liberadas para dejar que Dios obre en ellos y para entender muchas de las cosas que a veces suceden en sus vidas que nosotros no entendemos. Las mamás tendemos a ser controladoras, quisiéramos controlar todo lo que sucede en la vida de nuestros hijos. Recuerda, el control por excelencia, quien único lo tiene, es Dios. Así que esa es mi exhortación para ti en esta semana. Aprendamos de Ana, la mujer que clamó tanto a Dios, que Dios le dio lo que quería y después ella lo soltó, lo puso en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga, espero que esta verdad sea buena para tu vida, que nos ayude a crecer tanto a ti como a mí, a entender más el plan que Dios tiene para nosotras, cómo Dios quiere que vivamos, en este caso como mamás,
y me despido deseándote un excelente fin de semana. Nos veremos el lunes en el blog regular. Hasta entonces.